A ver, en el panorama informativo aparece desde el viernes un hecho que es muy inquietante, que es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció, así de sopetón, que había en la provincia de Buenos Aires 3.500 muertos más de los que habían contado. Algo que ya se venía viendo porque, no sé si ustedes recordarán, que la semana anterior, la pre-anterior, no la semana pasada, sino la anterior a ella, se había subido, había habido 250 fallecidos por día y la semana anunciados, y la semana siguiente, o sea, la semana, la que recién terminó, subió a 400 cada día. Y veníamos diciendo todos los días que 200 de esos 400 pertenecían a épocas viejas y venían todos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, durante la semana, la provincia de Buenos Aires actualizó 1.000 fallecidos y el fin de semana, el viernes, anunció 3.500 más. Así las cosas, lo primero que uno ve es que los fallecidos no son alrededor de 15.000 hoy en la Argentina, sino alrededor de 20.000. Y que la Argentina está sufriendo la pandemia entre los países que más lo han sufrido en el mundo. Es decir, debe estar entre los 15, alrededor del número 15 hoy en cantidad de fallecidos por habitante, y va a estar cerca del 10º lugar cómodamente a medida que avancen las semanas y los meses. Esto, por supuesto, abre un montón de preguntas. La primera pregunta es por qué pasa esto en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que explica es que esto pasó en todos los lugares del mundo, o en muchísimos lugares del mundo, porque en medio de una pandemia siempre, lo que pasa es que uno nunca mira, pero hay cierta demora, hay ciertos elementos burocráticos que hacen muy complejo el conteo de quién muere y por qué razón, cuánta gente muere y por qué razón muere. Y en una pandemia eso es más complejo aún. Y entonces cuando vieron que había una diferencia muy fuerte entre lo que ellos podían monitorear y las cifras oficiales, medio que apretaron el sistema, lo voy a decir muy vulgarmente, y empezaron a contar todos los números que no entraban en la estadística oficial, pero ellos veían que estaban ocurriendo. Entonces lo explican como algo que pasó en todo el mundo y que al mismo tiempo ellos lo actualizaron antes que otras jurisdicciones. Otras personas sostienen que abiertamente nadie lo dice, pero off the record alguna gente está diciendo que cuando vieron que empezaba a producirse una cantidad de muertos realmente exagerada o muy fuerte, dudaron antes de informarlo, y cuando vieron que se hacía una cantidad que era imposible disimular y alguna gente empezaba a decir en las redes, che, acá empieza a haber una demora en la información de muertos que nos llama la atención, decidieron, listo, informar todo junto, porque había gente que estaba ya señalando el tema. Si hubo algo que pasa en todo el mundo y fue eficiente lo que hicieron, o si hubo manipulación, no es un debate que yo pueda saldar desde mi lugar, realmente no es un debate. Escucho las distintas voces y me pregunto cosas, nada más que eso. Me doy cuenta que parte de lo que dice la provincia de Buenos Aires es cierto que donde se incorporaron nuevos muertos fue al principio de la pandemia, pero uno no sabe si hubo lugares donde no se incorporaron nuevos muertos. Entonces hay todo un ruido con eso. Hay otra gente que dice, mira, fue solamente impericia lo que decía Rubinstein ahí, en lugar de al comienzo de la pandemia darse cuenta que esto pasaba en todo el mundo y aceitar y evitar lo que pasó después, aceitaron mucho más tarde. Y hay entre una cosa, impericia, manipulación, actualización ordenada, rápida y ejemplar de los números, lo que nos queda es que 3.500, informarnos que 3.500 argentinos, en realidad 4.500 más de lo que pensábamos, han fallecido, y una gran incertidumbre respecto de cuáles son los números reales de la Argentina y también del mundo, pero como a nosotros nos interesa la Argentina más que el resto del mundo, particularmente de la Argentina. Hay realmente, hoy en día, ponerse a especular sobre números es como absurdo, porque no sabes. De hecho, uno se pregunta también qué pasa en la ciudad. En la ciudad te dicen, mirá que va a haber al final de la historia más muertos de lo que hay ahora, porque la letalidad, como decía Gustavo, es demasiado baja en la ciudad. Y uno ve, por ejemplo, este fin de semana que hubo 100 muertos informados, que es en la ciudad, que es una cifra que yo nunca decía. Alguna vez hubo 35, 40, días bajos de información sobre fallecidos, y sin embargo la semana pasada el fin de semana hubo 10 muertos en total, y ahora 100. Entonces vos decís, ¿por qué esa irregularidad de repente? Y da la impresión de que la ciudad también se está poniendo al día, y entonces vamos a tener números peores de la ciudad. No lo sé, la verdad que hay un berenjenal ahí muy, muy fuerte. Ahora quiero cerrar con algo que dijo Máximo Kirchner, que me parece que tiene una enorme significación política. Hay una declaración de Máximo Kirchner que
que me parece que bien leída, bien interpretada, uno puede leer 3 o 4 cosas ahí que son muy importantes. Ahora, decía, para cerrar el informe respecto de COVID-19, vos tenés ahí, en términos de casos, otra vez 3 sectores. La ciudad, en función de lo que la ciudad misma viene informando, sigue bajando, aunque yo miro con curiosidad un dato del sábado, que hubo 900 casos el sábado, que para ser día sábado es un dato muy alto, pero el domingo volvió a 600, que fue el dato del fin de semana anterior de casos por día el fin de semana. Pero la ciudad bajando claramente, la provincia estable o bajando, el conurbano también bajando como la ciudad, y el interior subiendo y subiendo muy fuerte, sobre todo algunas provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Salta, más controlado, como Tucumán, más controlado Jujuy, más controlado la Patagonia y el centro del país, y también el noreste, Chaco, Formosa, la Mesopotamia más controlado. Eso como informe del COVID. Ayer hubo un reportaje que siempre es en medios muy cercanos a él. Máximo Kirchner rara vez se expone a un reportaje donde uno le pueda preguntar de todo, desde su patrimonio, sus causas, sus contradicciones, sus virtudes, su visión de Macri, su visión de distintas cosas. Es como que él elige lugares donde fue Radio Provincia la vez pasada, entrevistado por, ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Marcelo Figueras. Por Marcelo Figueras, el periodista que entrevistó a Cristina a lo largo de la presentación del libro, y funcionario de gobierno de la provincia, y ahora por Iván Yaragroski, que más allá de lo que uno pueda pensar de él como periodista en general, en este caso en particular, las preguntas no fueron para nada incisivas. En ese caso, Máximo puede expresar su pensamiento y tiene dos frases que yo quiero recalcar. Una respecto de los números de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner dijo esto, escuchá. El ministro Pinés, en virtud de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, es exigir a todos los distritos del país, provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, que extremen los controles y busquen si han tenido estas situaciones en su territorio. Esto es lo que hay que hacer, porque tenemos que contar con la mayor información real en tiempo posible o online, para poder tomar las mejores decisiones posibles. Por eso creo que muchas veces, eso que vos decís con los medios de comunicación, por ahí uno siente esa distancia. Y creo que también todos tenemos responsabilidades y tareas en esto. Bueno, ahí está la posición de Máximo. Lo que tiene que hacer el ministro Ginés, eso es lo que hay que hacer. Pedirle a las jurisdicciones, etcétera. Es muy raro que un presidente del bloque de diputados le diga al ministro de Salud lo que tiene que hacer. Es muy raro, salvo que uno tome como parámetro de eso lo que pasaba en Santa Cruz, donde una familia era la real dueña del poder y le exigía a los gobernadores que hicieran cosas. Y a mí me da la impresión, y tengo la percepción en muchos áreas, que en ese momento en que Máximo dice lo que tiene que hacer el ministro es exigirle a todas las jurisdicciones, y hay otro elemento ahí, que es incluida la capital. Entre las jurisdicciones destaca la capital, o sea, incorpora una pelea de otro ámbito a la pelea del conteo de los muertos. Es muy fuerte, y por supuesto que Máximo Kirchner sale con la visión, lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires es ejemplar, porque hace lo que otros no hicieron, actualiza los datos que los demás no actualizan. Desde el otro lado, vos la escuchás a Patricia Bullrich, lo escuchás a Adolfo Rubinstein, dicen no, lo que dice la provincia de Buenos Aires es ponerse al día de algo que se tendría que haber puesto al día mucho antes. De hecho, no solamente eso, vos escuchás a Nora Bar, lees la nota de Nora Bar que explica que esto pasó en muchos lugares del mundo, que es difícil, que entiende la complejidad del conteo de muertos, pero se hace la pregunta, ¿esto se debería haber hecho antes? Y Nora Bar responde sí. O sea, hay un debate ahí muy fuerte, y me impresionó el tono con el cual Máximo Kirchner se refería en este contexto a el ministro de Salud, Ginés González García. Bueno, dicho todo esto, hay otros temas. Voy a dejar para el final el tema económico, la semana económica que empieza, donde hay un montón de cosas. Hay un tema que para mí no debe estar fuera de la agenda nunca, que es la discusión sobre qué pasa con las clases. A mí me da la impresión que en lugares, prácticamente en todos lados, la gente está muy mezclada. En el conurbano la gente está muy mezclada, en la ciudad de Buenos Aires la gente está muy mezclada. Me da la impresión de que el debate sobre si tienen que buscar, es en estos términos que lo digo, buscar la manera en que los chicos empiecen a reconectarse presencialmente con la escuela. No estoy hablando ni de vuelta a clase ni nada. Esa búsqueda de esa manera tiene que estar en la agenda. No puede ser que los chicos estén lejos de la escuela cuando están mezclándose en las plazas. Es decir, no tiene ni ton ni son que pase eso. Entonces, y yo veo
al gobierno nacional una y otra vez que dicen no, 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 también a los gremios. Al gobierno de la ciudad lo veo errático, no me resulta para nada convincente. Muchas posturas lo veo conflictivo en la manera que plantea las cosas. No me convence la actitud de la ministra Acuña para nada tampoco. Me doy cuenta que hay un sistema que no está funcionando bien, pero veo el no de un lado. En lugar de decir, che, clases no, veamos, no sé, que cada turno tenga una vez a la semana 1 hora de encuentros, que haya turnos en las bibliotecas como hay, por ejemplo, en los negocios de cualquier tipo, que haya alguna forma de encuentro una vez por semana, 1 hora en algún lado, puede ser en una plaza. Cuando uno ve, por ejemplo, el sitio de Twitter de UTE Cetera acá en Capital, es un bombardeo permanente contra el gobierno de la ciudad, Quirós, etcétera, y ni una propuesta. Entonces me parece que yo voy a insistir en esto porque realmente creo, es algo que me convenzan que estoy equivocado, de que algún tipo de encuentro, los chicos con sus maestras, con sus instituciones, tiene que haber, porque es alivio para los padres, porque ya se encuentran todo el tiempo en la plaza, entonces no están protegiendo, porque de hecho ya no están protegidos, si ese fuera el criterio. Me parece que también hay algo de política ahí, pero bueno, en todo caso lo iremos viendo. A ver, por fuera de estos temas que están en la mañana de hoy, aparece el tema de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte está en un momento muy protagónico. El juez sacó la sentencia que confirma las condenas por la tragedia de Once. El viernes recibió una reprimenda por parte del presidente que tenía que ver con 2 casos. Por un lado, le recriminó que no está cumpliendo la ley Micaela, o sea que está dejando desprotegidas a las mujeres. A esto le respondió Elena Hayton del Olasco, una ministra de la Corte que es bastante cercana al gobierno, y dijo, está equivocado, y hizo un comunicado con una cantidad de datos muy importante, rebatiendo este planteo. Pero el presidente también dijo, y me pregunto qué está haciendo el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, con el debate de los famoso tema de los 3 jueces que fueron trasladados mal en la época de Macri y trasladados de nuevo ahora por el Senado, dado que Rosenkrantz citó a una reunión para mañana, para debatir ese tema. Antes de la reunión para mañana, ayer la gente que defiende a estos 3 jueces, alguna gente le hizo un bocinazo en la puerta de la casa Lorenzetti en Rafaela. A ver, estamos hablando de un país que tiene 2,5 millones de desocupados nuevos. La última semana se informaron 6.000 fallecidos nuevos por el tema de la pandemia. Y en los 2 lados de la grieta, de un lado Cristina, Alberto Fernández, etcétera, y de otro lado la oposición más dura y los que van a ser bocinazos, Macri, Bullrich, etcétera, están pero muy, muy sensibles con el tema de dónde van a trabajar 3 jueces. O sea, es una cosa realmente tan menor, y a tal punto que ha visto bocinazos en la puerta de la casa de Lorenzetti, el presidente haciendo declaraciones, una cosa muy, muy, muy difícil de entender en términos de las prioridades que yo veo en el país. Ahora, por fuera de eso, mañana se reúne la Corte y va a haber todo un ruido con eso. Hay medios de comunicación también muy interesados a favor y en contra de esto, una cosa muy loca. Y lo que va a decidir mañana la Corte es algo que te lo tengo que explicar porque no lo entiende nadie. Va a decidir si corresponde el per saltum o no. Es decir, esa causa está en la Cámara de Contencioso Administrativo. Los jueces dijeron que la Corte se expida rápido y la Corte se reúne para decidir, ¿corresponde el per saltum? No para decidir sobre el fondo de la cuestión. Todo este lío es para esa estupidez. Pero bueno, cada cual, y así son las cosas. Está ayer hubo una solicitada muy importante de muchísimas personalidades del más variado origen político. Es muy interesante verla, pidiendo que el gobierno cumpla con su promesa de mandar el proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso, cosa que el gobierno prometió y por ahora, ¿quién te dice que no pase en las próximas semanas? No cumplió. Aborto 2020 se llama la solicitada, búsquenla en las redes, está por todos lados. Te digo, gente que de memoria me sorprendió que firme, porque mucha gente vos conocés que firma. Por ejemplo, el Indio Solari, que no es que me sorprenda por su posición, pero vos no lo ves firmando solicitadas. Marcelo Tinelli firmó la solicitada. Montones de actores, actrices, etcétera, montones de intelectuales, montones de políticos, montones de periodistas. A ver, periodistas desde Silvia Mercado hasta Horacio Berbisky, y ponele, pero el recorrido que se te ocurre. Realmente es una solicitada con una cantidad con mucha densidad en términos de personajes. Por ejemplo, Dalma y Yanina y también la Claudia firmaron la solicitada. Es muy impactante ver la cantidad de firmas. Jorge Fontevecchia, lo miro a Jairo y me acordé de Jorge Fontevecchia, porque
porque labura con Jorge, entre muchas otras personas que firmaron. A ver, siguen los incendios en Córdoba, hay un tema muy delicado en Guernica porque esta semana tiene que haber una solución al problema. Empecé a percibir que se acercó la Roque al lugar, que está dando a entender Kicillof que algún tipo de apoyo a la familia va a haber, que la vio la mujer de Laura, te mando un saludo Laura, que te veo ahí de lejos detrás de Gustavo, y decía que veo que empiezo a ver, y me alegra, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires empiece a tener un acercamiento a ese tema que es más humano y menos Bernie. Es decir, más Kicillof y menos Bernie, y me alegra realmente que sea así, alguien que ponga la oreja y se dé cuenta que ahí hay un tema muy delicado humanamente. Decime, Jairo. No, y a propósito que se difundieron los resultados de un censo que hizo la provincia de Buenos Aires a pedido de la justicia, solo como dato, 1.904 familias detectaron con 2.800 casi chicos, niños, niñas y adolescentes en esa toma que tiene 1 de octubre, 2 de octubre o 5 de octubre como fechas posibles de desalojo según lo pidió la justicia. Muy bien, como tema internacional destaca lo que yo decía hace un ratito, la investigación del New York Times sobre cuántos impuestos pagaba Trump. Trump venía escondiendo su declaración de impuestos y tenía razones para esconderlo, porque el tipo, siendo uno de los tipos más millonarios del planeta, no pagaba impuestos. $750 pagó en el 2016, por ejemplo. O sea, nada, si es el 30%, ganó $2.500. Poner que el dólar esté a 150, $2.500, ¿cuánto da? 150.000 pesos por 2,5, 375.000 pesos en todo el año ganó en el 2016. Con 4 meses de dólar ahorro lo podía, salvo sí, cuánto sí. gaste con la tarjeta, ¿no? Claro, hay que ver. De cualquier manera, ahí tenés otro costado de Trump, un tipo multimillonario que no paga impuestos, un clásico de todo el mundo, pero como es el presidente norteamericano, tiene mucho más relevancia. En deportes, Gustavo, te quedaba pendiente qué cosa, dale. Sí, nos quedaba pendiente Roland Garros porque hay mucha participación argentina. El torneo empezó ayer. Obviamente tenemos todos puesto la mirada más que nada en el Peque Schwarman, porque el Peque Schwarman puede llegar a ser top 10 haciendo un buen torneo y se le abrió el cuadro a Schwarman. Primero porque ganó un muy buen partido al 40 del mundo, lo sacó de la cancha, ganó 6-0, 6-1, 6-3. Es cierto que el resultado es más amplio de lo que fue el juego del partido. Schwarman ganó muchos de esos games que te dan la sensación de que lo barrió la cancha, lo ganó muchos de esos games en ventaja o en 30. Un partido fue un poco más luchado, pero todos los puntos clave, todo Schwarman lo jugó con una autoridad tremenda y eso te ilusiona. ¿Por qué? Porque en segunda ronda le viene el 70 del mundo, ganable. En tercera ronda le tendría que haber venido Borna Coric, que es un muy buen jugador, que hizo cuarto de final en el último US Open, pero se cayó en primera, con lo cual va a jugar con cualquiera que le llegue de ese lado, está por debajo del número 100 del mundo. En octavos de final, si se da la lógica, le toca a Gael Monfils, pero Gael Monfils viene de un año tremendo, viene de hacer primera ronda, de perder en el debut en Roma, de perder en el debut en Hamburgo, es decir, hasta cuarto de final, que le vendría Dominic Thiem. Bueno, Schwarman da la sensación de que tiene el camino para llegar hasta cuartos de final. Y si llega hasta cuartos de final Schwarman, yo te aseguro que será top 10 por primera vez en su carrera. Ojalá no lo estemos quemando. En los otros duelos ganó Federico Coria, el hermano de Guillermo Coria, ganó en 3 sets también, 3 sets muy peleados, pero logró salir adelante. Y en el duelo entre argentinos, el Topito Lombardero, en un partido insoportable de 6 horas de duración, le terminó ganando 14-12 en el quinto set a Federico Del Bonis. En un ratito juega Guido Pella. En lo que respecta a la NBA, ya tenemos a los finalistas. Los Ángeles Lakers, que es el favorito de todos, porque lo tiene a un Anthony Davis que está jugando en versión Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Pongan todos los nombres que quieran. En ese nivel está jugando Anthony Davis, que está haciendo unos playoffs increíbles, y tiene a LeBron James. A LeBron James, que hasta ahora no había jugado como su apodo lo dice, que es el rey del básquet actual, salvo el último partido. El último partido dijo, ¿qué pasa? Davis se tuvo que ir al banco, denme todas las pelotas a mí. Ustedes no saben lo que hizo ese muchacho el sábado en el último cuarto del partido. Lo ganó él solo. Le daban la pelota y el tipo, yo no sé cómo hacía, pero él solo se metía entre
todas las manos y la embocaba. Una cosa maravillosa para ver. El finalista del otro lado es Miami Heat, que ganó ayer a mi equipo, a los Boston Celtics, lo barrió también en la serie. Las finales comienzan a jugarse desde este miércoles. Muy bien, 8:52 minutos de la mañana. A ver, ahora vamos a presentar la información económica que tiene que ver con datos de la semana pasada y con los datos de la semana y las preguntas o la agenda de la semana que empieza. Simplemente como contexto, antes de poner el auspicio, hay que decir que cuando vos estás contando la economía de un país, día a día tenés un montón de datos, pero estamos en un contexto que es, bueno, vale decirlo, muy delicado. Los datos delicados tienen que ver con el crecimiento del desempleo, que hoy, si uno lo mira bien, no es del 10,3%, cercano al 30%. ¿Por qué? Porque vos ves la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en los últimos meses, que son 2,5 millones, más 1,5 millones de puestos de trabajo que ya no había, de desocupados que ya eran desocupados. Y lo comparás no con la población activa de hoy, sino con la de hace 3 meses, que yo creo que en un debate puedo fundamentar por qué hay que comparar así, y te da 30%, 4 millones de desempleados en este momento en la Argentina. Tenés que ver también las cifras de distribución del ingreso, que empeoraron mucho, también son cifras del INDEC. Esto tiene que ver con quien tiene un buen trabajo lo mantuvo, y quien no tiene un buen trabajo muchos lo perdieron. Entonces eso también tiene que ver eso, porque la pandemia pega abajo peor que en cualquier otro lugar, como es obvio. Vas a tener en los próximos días las cifras de pobreza, que ya eran terribles en las últimas, cerca del 40%, y vas a tener un cimbronazo también, con lo cual todo lo que va a contar Jairo se pone en ese marco. No hay que perder de vista que hay un montón de detalles, cosas, dólar, depósito, etcétera, pero que el marco en el que está viviendo la Argentina es este que estoy describiendo. Y no estoy, realmente yo no creo que este gobierno tenga la culpa de eso. Uno puede criticar algunas cosas del gobierno, creo que hay una mezcla de algo que se recibió y en el medio de la pandemia que le pegó, pero este gobierno sé que tiene que resolverlo. No me gustaría estar en ese lugar. Dicho esto, presentamos el auspicio de nuestros amigos de Garantizar para que Jairo se meta de lleno en el tema económico. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Dos viejos conocidos se reencuentran hoy, el dólar y miles de argentinos que pueden volver a operar desde hoy por home banking. Casi 2 semanas después de los nuevos controles para contener el dólar en el sistema bancario, aseguran que está todo listo finalmente entre el ANSES, el Banco Central y la banca pública y privada para que se pueda comprar divisas. Acordate, eso sí, con las nuevas condiciones, el cupo de $200, tal vez ya lo usaste a principios de septiembre, ahora se le descuentan los que haya gastado con la tarjeta también en moneda extranjera. Acordate que corre un recargo del 35% como anticipo de ganancias y bienes personales, que podrás pedir que te lo reintegren si no pagás allá por 2021, y eso hace que más o menos esté en 132 mangos la cotización del dólar ahorro. Todo esto en un contexto donde están cuidando como si fueran cajitas de cristal las reservas del Banco Central, que el viernes cayeron por intervención en el mercado cambiario algo así como $80 millones, y los depósitos desde el anuncio del New Cepo de Alberto vienen goteando hasta sumar una salida de $320 millones hasta el último dato oficial de la semana pasada. El dólar blue en este contexto, el de las 5 o 6 cuevas, dirían en el gobierno, que se ponen de acuerdo en cuánto vale el dólar por fuera del marco legal, 145 mangos. La brecha con los distintos tipos de cambio, un poco más cerca, un poco más lejos, entre el 90 y el 100% quedó la semana pasada. Veremos hoy y sobre todo cuando arranque octubre a dónde va esa demanda sobre los activos del Banco Central. Balma. Porque hay dos miradas en el frente de todos sobre cómo seguir la pelea con el dólar. En el equipo económico están preparando medidas de incentivo a los productores y exportadores del campo para conseguir ya no solo contener la demanda de divisas, sino mejorar la oferta. Es decir, que haya gente que quiera vender los dólares, básicamente que se quieran desprender los productores de 30 millones de toneladas de soja y maíz en silo bolsas para que después los exportadores liquiden esas divisas y vuelquen unos 7 a 8 mil millones de dólares en los próximos meses para que, como agua en el desierto, como un pastel en la hambruna, como una hamaca paraguaya en una peregrinación a Luján,
calmen la crisis cambiaria. Por otro lado, hay otra mirada en el frente de todos, que es la de que hay un plan de desestabilización en marcha y hay que apuntarle a 3 o 4 sociedades de bolsa y casas de cambio, desde, por ejemplo, Alaria hasta Max Valores, que dicen que son las que están fogoneando el contado con liquidación, queriendo voltear al gobierno. En ese menjunje se resuelve la política oficial del dólar para lo que pasa, Jairo, que lo que vos contás es muy interesante, pero es muy difícil que convivan esas dos visiones, porque si la visión conspirativa, que por ahí tiene razón, hay un golpe de Estado en marcha y hay que atacar el golpe de Estado, se pone en marcha, aunque sea parcialmente, hace que la fuga se potencie, porque cualquiera que tiene duda digo, no, hay lío, rajemos. Y si vos pones en marcha al revés el otro plan para generar confianza, liquidación de divisas, etcétera, y se impone el otro, nada, es como que se contradicen, una cosa sabotea a la otra. Sí, la lectura es que cuanto más tarde el plan A en dar resultados, dentro de la mirada oficial, más se justifica el plan B. Ves que vos querés seducirlo y el dólar paralelo sigue subiendo. Ves que vos querés generar confianza y la fuga sigue saliendo. ¿No ves que hay que ir más duro? Ese debate, que también incluso tiene el capítulo previo desde el lado de la demanda de dólares a la definición si iban por el plan Guzmán o el plan Pelle, además de no ser complementarios, compiten entre sí. Cuanto peor le va uno, más se justifica el otro. Dicho eso, dame uno más, Balma. Desde hoy y hasta el 2 de octubre se abrió la inscripción para la nueva versión del programa de asistencia al trabajo y la producción. Hasta ahora, el gobierno volcó 194.000 millones de pesos en sostener el pago de sueldos en el sector privado, con el plan que está transformándose de subsidio directo, que todavía funciona así para las empresas que siguen con caída real nominal de su facturación contra el año pasado, pero se está transformando para los que tuvieron aumento nominal de facturación del 0 al 40% durante agosto contra agosto del año pasado en un crédito a tasa subsidiada del 15%. Esto es para sostener el pago de sueldos en el sector privado. Y dame el último, Balma. Un nombre que empieza a aparecer en el mundillo del Círculo Rojo es el de Federico Tomasevich. ¿Quién es? No tengo ni idea, me decís vos. Es un banquero, el capo principal accionista de un fondo de inversión que, entre otras de sus principales negocios, siempre tuvieron el de colocarle deuda a provincias, además de manejar guita de terceros, que se llama Puente Hermanos, una empresa casi centenaria en la Argentina. Bueno, Federico Tomasevich es noticia en el Círculo Rojo porque renunció a su cargo de presidente de ese grupo acá y se mudó con residencia fiscal a Uruguay, donde además se va a encargar de los negocios internacionales de ese grupo, abriendo otra vez el debate sobre el peso de los impuestos, dónde se va la gente en ese contexto, etcétera. Muy bien, 8:59 minutos de la mañana, no son las 9 todavía, Gus, y ya estamos terminando el resumen de noticias, te digo. No importa, no me equivoqué cuando di la precisión de que iba a ser a las 9 de la mañana, porque es simplemente la excepción que confirma la regla.